Tienen sus Biblias, abren a Hechos capítulo 20, Hechos capítulo 20. Y mientras van allí, quiero decir gracias por las oraciones. Es una bendición y un gozo ya estar de nuevo aquí en casa. Estuve fuera los últimos 2 domingos visitando a mis suegros que viven en San Diego, California, y estuvimos 2 domingos allá. Y doy gracias a Dios que nos fue bien, gracias por las oraciones una vez más, y pudimos estar en la iglesia de mi cuñado, quien es pastor también, pero fue un gozo estar en su iglesia y con los hermanos en Cristo allá, pero no es igual como estar en nuestra iglesia, la verdad. Estoy tan contento y gozoso de estar aquí entre nosotros de nuevo. Quiero decir también gracias al pastor Noé por predicar los 2 domingos que estuve fuera. Mensajes que estuvieron tremendos, de retos. Si no pudiste estar, pueden ir al podcast, pueden ir al YouTube, pueden ir a nuestro Facebook para escuchar los mensajes, pero mensajes que eran poderosos y también bíblicos, y también que nos retó bastante en el área de fidelidad, y de eso se trata este año. El lema de este año como iglesia es que seamos fieles. Y doy gracias al pastor Noé que él no solamente ha dado el ejemplo de ser alguien fiel, pero ha predicado fielmente la verdad de la palabra de Dios por más de 40 años, y doy gracias a Dios por ello también. Hechos capítulo 20, antes que me fui estuvimos en nuestra serie del libro de Gálatas, pero vamos a poner una pausa ahí por 2 domingos, este domingo y el próximo, porque queremos quiero hablar y compartir algo sobre el dar. No lo hago siempre, más o menos 1 o 2 veces al año trato de traer una serie sobre el dar, y el próximo domingo los quiero retar, queremos ser retados por el futuro de nuestra iglesia. Vamos a estar hablando un poco de lo que queremos alcanzar como iglesia, y cuáles son algunas metas que tenemos, y también cómo podemos formar parte de eso en el área del dar, y en el área de construcción, al ir adelante como iglesia. Y el próximo domingo vamos a hacer eso. Vamos al final del servicio llenar una tarjeta con nuestra promesa de fe de lo que queremos dar para el área de construcción y el futuro de nuestra iglesia. Y eso es importante, lo hacemos cada año, y es importante siempre tomar un tiempo para hacerlo. Pero antes de eso, quiero tomar este domingo y hablar simplemente sobre el dar. Y yo sé que es una área que muchas veces hay temor en hablar de ella. En nuestra cultura nos ha enseñado no hablar mucho sobre el dinero, sobre sueldo de alguien, no hablar mucho sobre el área de finanzas. Y más en la iglesia, porque a veces uno siente, bueno, es el pastor que está diciendo eso, alguien más que está diciendo eso, y la verdad es, hermanos, lo que vamos a estudiar hoy en esta mañana sobre el dar es lo que vemos y aprendemos de la palabra de Dios. Entonces, como es cada domingo, hermanos, yo oro, normalmente en el último en el último canción que cantamos antes de venir al púlpito, yo le pido a Dios, yo te pido que me usas, deme las palabras en español porque no es mi primer idioma, y al mismo tiempo sé que a veces voy a pronunciar palabras mal, o voy a quizás tener un acento raro, diferente. Sin embargo, Padre, lo que pido de ti es que lo que se escucha es tu voz, no la mía. Y hermanos, al estudiar sobre el dar, quiero que tengan en mente lo que estamos estudiando no es mi opinión. Yo no escribí este libro ya estaba escrito muchos años antes que yo entré a este mundo. Entonces entienden que estoy nomás compartiendo lo que Dios ha dicho. Pero es una área tan importante, es una área, hermanos, que ha afectado el mundo entero.
A veces pensamos que el dar es algo de religión o algo de la iglesia, pero sabes que el dar, yo creo, es la acción que ha impactado más a la humanidad que cualquier otra acción. El dar, la acción del dar ha influenciado, ha cambiado vidas más que cualquier otra cosa en nuestro mundo. Ahora quiero que lo pienses, porque ¿qué sería un mundo sin la acción del dar? Al pensarlo, yo pensé, ¿sabes? Si estuviéramos viviendo en un mundo donde no hay la acción del dar, pues el mundo no tendría hospitales. Porque hospitales se construyeron de personas que sacrificaron y dieron para hacerlo. No hubieran centros de rehabilitación. Ándale. Híjole. Ya les dije, ya. No habrán escuelas. Es que las escuelas fueron construidas porque alguien dio. Sea nuestro taxas, impuestos o lo que sea, alguien dio. La acción de dar estaba ahí para que existiera. Escuelas, hospitales, centros. No hubiera campamentos sin la acción del dar. No hubiera iglesias sin la acción del dar. En fin, no habría esperanza en este mundo sin la acción del dar. El dar no es algo del cristiano, es algo que ha impactado a todo el mundo, es algo que ha afectado la sociedad y la humanidad entera. Por eso es importante estudiar entonces de esta acción. Es algo que Dios creó y que ha impactado tantos, que es importante ver entonces qué dice Dios sobre esto. Ahora quiero que noten en Hechos capítulo 20, hoy va a ser un mensaje un poco más tópico que cualquier otra cosa. No nos vamos a quedar en un solo pasaje, pero quiero empezar con el pasaje de Hechos capítulo 20, versículo 35. Lucas aquí está compartiendo lo que pasó con el apóstol Pablo cuando se está despidiendo de los hermanos, los pastores, líderes de la iglesia de Éfeso. Y dice el versículo 35, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo. Y note, si tienes una Biblia que está en rojo, las palabras de Jesús, aquí está en rojo, y dice, más bienaventurado es dar que recibir. Más bienaventurado es dar que recibir. Ahora, con lo que he compartido y al pensarlo, hemos visto que esto es verdad. Hay una bendición grande con la acción de dar. En esta frase, en este principio que Jesús compartió, es un principio tan importante porque afecta a tantos. Pero viene la pregunta, ¿por qué debemos de dar? ¿Cuáles son las razones de dar como cristianos? ¿Es porque necesitamos hospitales, entonces con ese motivo damos? ¿Porque necesitamos escuelas, entonces con ese motivo? ¿Es por las iglesias? ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones por lo cual un cristiano da? O quizás darnos la pregunta, si nuestro dar no hubiera traído hospitales, ¿hubiéramos dado de todos modos o no? ¿Debemos de dar aun si esa ofrenda no trae al cabo a escuelas o iglesias? O sea, ¿es algo del dar que hacemos simplemente porque recibimos algo de ella? ¿Porque hay alguna bendición en eso o hay más que eso en el dar? ¿O hay una razón mayor que todo eso por lo cual dar? Es importante preguntarnos porque la Biblia nos
da razones por lo cual debemos de dar. Y lo que vamos a ver hoy en esta mañana no son todas las razones de lo cual la Biblia nos enseña por qué dar, pero son tres que yo creo son muy importantes, por lo cual debemos pensar y recordar estos por qué damos como cristianos. No tanto para recibir algo, aunque hay bendición. Si alguien da porque quiere recibir algo, no hay nada malo en eso, porque hay bendición en el dar. Sin embargo, si eso es todo la motivación, entonces no va a pasar mucho tiempo donde el momento cuando no recibe lo que quiere, deja de dar y ahora pierde bendición. Y todos perdemos bendiciones. Entonces, ¿cuáles razones entonces debemos como cristianos dar? Bueno, quiero compartir hoy en esta mañana 3 razones que yo veo en la palabra de Dios por lo cual debemos de dar como cristianos. Si están tomando notas, quiero que noten en primer lugar, debemos de dar porque somos llamados a obedecer. Sabes, como cristianos no somos llamados para hacer nuestra propia voluntad, hacer lo que queremos. La palabra de Dios en Gálatas capítulo 5 dice que hemos recibido libertad. Pero esa libertad que tenemos en Cristo no es para hacer lo que nos da la regalada gana. Esa no es la libertad que hemos recibido en Cristo. La libertad, según Gálatas capítulo 5, por lo cual hemos recibido libertad del pecado, es para hacer la voluntad, cumplir la voluntad de Dios. Sin tener esa libertad, no podemos, esa libertad del pecado, no podemos cumplir o hacer la voluntad de Dios. Por eso en Isaías capítulo 62, yo creo que es, Dios, el profeta Isaías dice, Dios dice que tus obras son como trapos de inmundicia para Dios. Aún las buenas obras. Por eso una persona que no es cristiano, que no ha recibido a Cristo como su Salvador, que no tiene el Espíritu Santo en su vida, morando en su vida, no puede hacer la voluntad de Dios. Aunque venga a la iglesia, aunque dé sus ofrendas, aunque trata de no maldecir, aunque sea fiel con su esposa, no está haciendo la voluntad de Dios. Salmos capítulo 9, versículo 17 dice que la ira de Dios está sobre ellos. La ira de Dios. No se puede cumplir. Pero cuando hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador personal, cuando tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros, ahora esa libertad, estamos libres del pecado, somos libres de eso, y ahora en esa libertad podemos hacer y cumplir la voluntad de Dios. Ahora sí podemos obedecer a Dios. El llamamiento que tenemos como cristianos es obedecer a Dios. Ahora, obedecer requiere 2 cosas. Número 1, requiere fe. ¿Qué es fe? Fe es creer lo que Dios ha dicho. Y es imposible hacer lo que Dios ha dicho sin creer lo que Dios ha dicho. En otras palabras, el creer o tener fe nos lleva a obedecer. La fe nos lleva a obedecer lo que Dios ha dicho. Entonces, la obediencia empieza con fe. Por eso Hebreos capítulo 11, yo creo que está en sus notas, versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces vemos, es requerido fe para obedecer. Ahora digo esto porque tenemos que entender hoy en esta mañana que el dar es una área de obediencia a Dios. El dar es una área de obediencia a Dios. No damos, en otras palabras, porque tenemos tanto dinero en el banco que no sabemos hacer con ella. No sabemos qué hacer con tanto dinero, entonces vamos a dar este dinero, vamos a regalar este dinero. No se da
con ese motivo, con esa razón. Yo creo que cada uno de nosotros, no importa cuánto dinero tenemos en el banco, quisiéramos tener un poco más. No damos entonces porque nos sobra tanto. No damos como cristianos porque pensamos, sabes, es más fácil vivir con 90% que con 100% de mis ingresos. Nadie dice, ay, ¿quién quiere tener 100% de sus ingresos? Qué horrible, mejor 90. Nadie hace eso. Entonces, ¿por qué damos? Porque queremos obedecer lo que Dios ha dicho. El dar es resultado de obedecer. Ahora, dice, ¿qué ha dicho Dios? Noten ahí en sus notas, Levíticos capítulo 27, versículo 30. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es. Es cosa dedicada a Jehová. Ahora, quiero explicar algo. El libro del Levítico es parte y forma parte de la ley de Moisés. Las leyes de los mandamientos. Pero ¿saben? Que no todas las leyes ahí de Moisés, no toda la ley de Moisés empezó ahí con Moisés. ¿Saben que Abraham, 430 años más o menos antes que existió Moisés y la ley de Moisés, estaba diezmando? El diezmo no es resultado de la ley de Moisés. Hay muchos que dicen, no, pastor, eso es la ley. El diezmo es el Antiguo Testamento. Ya no estamos bajo la ley. Es cierto, ya no estamos bajo la ley, pero el diezmo nunca empezó con la ley de Moisés. Vemos eso practicado en la ley de Moisés. Porque el pueblo se había olvidado de lo que su padre Abraham ya estaba practicando. Era algo de repetir, pero no era algo que era nuevo allí en ese entonces. Por eso cuando llegamos a Malaquías, noten lo que Dios dice en Malaquías. Capítulo 3, versículos 8 y 9. ¿Robará el hombre a Dios? Es la pregunta de Dios. Y después dice Dios, pues vosotros me habéis robado. Ahora dice el pueblo, ¿en qué te hemos robado? Ahora contesta Dios, en vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. El dar es resultado de obedecer. El no dar entonces es ser desobediente. Al ser desobediente y no dar, estamos aumentando a la desobediencia, robar a Dios. Es lo que Dios dice. Yo no inventé esto, yo no lo escribí. No se enoje conmigo. Nomás te digo, lo que Dios dice en su palabra es que el no dar, no obedecer es robar. En otras palabras, lo que Dios está diciendo, no me creen. No me creen. Toda la nación dice, han robado. Versículo 10 dice, a ver, pruébame, si no te abriré los cielos. Pero antes de decir eso, los acusó y claramente no han obedecido, porque la persona que quiere obedecer a Dios va a dar, porque Dios lo ha dicho. Lo dijo en Levítico capítulo 27. Noten en el Nuevo Testamento entonces. 2 Corintios capítulo 8 versículo 7. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. ¿Sabes cuál es la gracia de lo cual Pablo está hablando ahí? La gracia del dar. En unos momentos vamos a estar estudiando los primeros 6 versículos de ese pasaje, pero la gracia allí, lo quieren estudiar, es el dar. Abunden en dar. Entonces, ¿por qué damos? Porque somos llamados a obedecer a Dios. Eso requiere fe, creer lo que Dios ha dicho. Esto es lo que Dios ha dicho. El diezmo de toda la tierra de Jehová es.
El diezmo de todo lo que Dios nos ha dado, en otras palabras, el 10% es de Dios. Ahora, lo segundo que se requiere para obedecer no es solamente la fe, sino también confianza. Confianza. Si vamos a obedecer a Dios, tendremos que creer a Dios y confiar en Dios. La razón que se requiere la confianza en la obediencia a Dios es porque Dios nos dice cosas raras. A veces Dios nos dice cosas que no tienen mucho sentido en el mundo en cual vivimos. Por ejemplo, vayan a Mateo, capítulo 5. Mateo, capítulo 5. Puse la referencia ahí en las notas porque era un pasaje un poco más grande, pero sí lo quiero leer. Mateo capítulo 5, versículo 38 al 45. Esto es Jesús hablando con sus discípulos y dice: ¿oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente? Pero yo os digo, no resistéis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obliga a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Al que te quiere tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seas hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. ¿No dijo mucho que no tiene sentido en el mundo que vivimos, Jesús? ¿Amar a nuestro enemigo? ¿Quién hace eso? Si me piden la túnica, deje la capa también. O sea, ¿me la quieren quitar? No, mejor se la doy. Que me digan, vayan 1 milla, y aquí dice Jesús, vaya con él 2. Cosas que casi no tienen sentido. Entonces, ¿por qué hacerlos? Porque tenemos que obedecer, y obedecer tiene como resultado o tiene como requisito creer y confiar. Confiar de lo que Dios me está diciendo es lo mejor. Y eso es difícil. Perdonar, amar un enemigo y pensar que me va a salir mejor hacer eso que darle un buen golpe. Es difícil creer eso. Y confiar que me va a salir bien. Sin embargo, si queremos obedecer, hay que confiar que Dios sabe lo mejor. Ahora, al aplicarlo al dar, no tiene sentido que voy a vivir mejor con 90% de mis ingresos que con 100%. Sin embargo, 1, fe, Dios lo ha dicho, eso tengo que creerlo. Y 2, entonces tengo que confiar que Dios sabe lo mejor. Ahora, si lo practicamos, los que lo han practicado en su vida, saben que Dios siempre sabe lo mejor. Y Dios siempre nos dice lo que es lo mejor para nosotros. Y provee, y hay promesas que Dios da al obedecer. ¿Sabes por qué maldijo a la nación en Malaquías? Porque el trato que él tenía con ellos, con la nación de Israel, era: si me obedecen, les voy a bendecir. Si me desobedecen, les va a caer la maldición. Al robarle a Dios y no darle sus diezmos,
les cayó la maldición. Por eso digo, el dar tiene que ver con obediencia. Por eso damos. Porque queremos ser obedientes a lo que Dios dice. Eso requiere ¿qué? Fe y confianza en Dios. Número 2, porque se nos va el tiempo. La razón número 2 por qué debemos de dar es porque debemos de invertir nuestro dinero. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tenemos dinero? Yo he leído la Biblia muchas veces, aún en diferentes versiones. Traducciones es better, yeah. Y saben, hermanos, en las veces que he leído de pasta a pasta la Biblia, no he encontrado qué dinero se usa en el cielo. A lo mejor me pueden corregir alguien, yo no sé. Pero yo nunca he leído en ningún pasaje cuál dinero vamos a usar cuando llegamos al cielo. O sea, ¿qué comida vamos a comprar para comer en el cielo? ¿O qué casa vamos a comprar? ¿Con qué dinero? Pienso, hermanos, y creo que al llegar al cielo ya no habrá dinero. No se necesita. Entonces, si eso es verdad, porque nunca he leído nada, otra vez, a lo mejor alguien me puede corregir después, nunca he leído nada del dinero que hay en el cielo. Entonces, tenemos que concluir con eso, que el dinero es algo de este mundo. Right? Algo temporáneo. Algo que se usa ahora. No se va a usar después, pero se usa ahora. Right? Entonces, Dios nos ha dado el dinero, porque dice su palabra en el Antiguo Testamento, Él nos ha dado el dinero, las fuerzas para ganar dinero, el dinero es de Él. Nos ha dado ¿con cuál propósito? Al crear este mundo, ¿supo Dios que se iba a necesitar dinero? ¿Y por qué nos da dinero entonces Dios? Creo, hermanos, que Dios nos ha dado dinero para invertir. Por eso nos da dinero Dios. Invertir. Ahora, ¿en qué debemos de invertir? Bueno, primero en las riquezas eternas de su reino ahora. Ahora, en su reino ahora. Me gusta lo que dijo el hermano Randy Alcorn, es un autor cristiano. Y en su libro El principio del tesoro, él dijo, no podemos llevar nuestras posesiones, nuestro dinero con nosotros, pero sí podemos mandarlo adelantado. No lo podemos llevar con nosotros, pero sí lo podemos mandar adelantado. Me gusta ese pensar. No vamos a comprar casas en el cielo, pero sí hay casas en el cielo. ¿Sabes? La Biblia habla mucho sobre recompensas. Eso sí hay en el cielo. Pero las recompensas no se pueden comprar en el cielo. Las recompensas son lo resultado de lo que invertimos aquí en la tierra. El tiempo que invertimos. ¿Qué hicimos con nuestra vida? La inversión de nuestras posesiones. La inversión de nuestro dinero. Recompensas hay, dinero no hay. Entonces Dios nos ha dado dinero para invertir ¿en qué? En su reino ahora. No podemos invertir en el reino de Dios en el cielo porque ya no hay dinero. Entonces, ¿en qué? ¿Con qué? Pero Dios nos ha dado dinero ahora para invertir en su reino ahora. En las eternas riquezas. Noten lo que dice Mateo capítulo 6, versículo 19. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón.
Entonces, si el dinero nos ha dado Dios para invertir, hay que preguntar, ¿hemos estado invirtiendo en las riquezas eternas ahora? Saben, la realidad es que todos estamos invirtiendo en algo. Todos. Desde la persona que tiene su trabajo y gana bien, hasta el niño que no tiene trabajo, pero recibe. Lo que hace con eso es inversión. Por eso tenemos que enseñar a nuestros hijos en qué invertir su dinero. Pero toda inversión queda nada más en uno de dos lugares. O queda en las cosas eternas, que no se van a corromper, o las cosas temporáneas, que queda como basura. El hermano Benjamín Mendoza ya tiene varios años, quizás década ya, trabajando con el condado, más o menos por ahí. Y por un rato, yo no sé, todavía está, pero hay una, ¿se dice Dompe? ¿Así se dice Dompe? Que está ahí en Peñitas. ¿Cuántos han visitado ese lugar? A ir a tirar algo. Ok, all right, great. No soy el único. Okay. Para que si alguien piensa que estoy mintiendo, aquí tengo testigos que me pueden respaldar. ¿Sabes lo que uno encuentra allá? Televisiones, computadoras, mesas, canastas de básquet. Encuentras todo tipo de cosas ahí. Y sabes, cuando le preguntas a alguien, ¿qué hay allá? En el Dompe dicen, basura. Pero hace 15 años, invertimos bastante el dinero que teníamos para esa misma televisión. Esa misma mesa, esa misma sofá. Qué importante era invertir en eso. ¿Y dónde cayó? En la basura. Todos estamos invirtiendo o en basura, porque es algo temporáneo, o en algo eterno. ¿Por qué debemos de dejar como cristianos? Porque Dios nos ha dado dinero en este tiempo temporáneo que estamos en la tierra para invertirlo en las cosas eternas. Pero hay una segunda razón por la cual Dios nos ha dado el dinero. No solamente para invertir en las cosas eternas, pero también invertir en las necesidades de otros. Las necesidades de otros. El dinero sí nos ayuda y lo necesitamos si vamos a estar comiendo, comprando ropa. No estamos, hermanos, yo no estoy en contra de comprar comida, comprar ropa, comprar televisión, ni sofá. No estoy en contra. Todas esas cosas en un tiempo u otro van a estar necesarios. Son necesarios para tu hogar y quizás para tu vida. Sin embargo, si es todo lo que uno invierte en lo temporáneo, entiende que todos tenemos que invertir en un poco de basura para nuestra vida. Pero si todas las inversiones que hacemos en esta vida es basura, entonces perdemos todo lo que tenemos. Pero si usamos lo que Dios nos ha dado para invertir en las cosas eternas y para invertir en las necesidades de otros, ahora hay recompensas por eso. Noten 2 Corintios capítulo 8. 2 Corintios capítulo 8, no sé si lo puse en las notas, sí, ahí están en las notas. Así mismo dice Pablo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. ¿Cuáles iglesias eran esos? La iglesia a los filipenses y la iglesia a los tesalonicenses. Esos dos libros son iglesias que están en Macedonia. Dice que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo, el gozo de las iglesias y su profunda pobreza
abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor. Ahí está la fe, la confianza, obedecer. Y luego a nosotros por la voluntad de Dios, de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. ¿Cuál obra de gracia? Del dar. Del dar. ¿Y por qué? ¿Qué estaba pidiendo el dar? ¿A qué? A los necesitados que estaban en Jerusalén. La iglesia en Jerusalén estaba siendo perseguida. Ahora, ¿sabes lo que me encanta de la iglesia de Macedonia que Pablo está diciendo aquí? No dieron excusa. No dijeron, Pablo, es que somos tan pobres. Tú sabes cómo está la economía, Pablo, aquí. Estamos tan pobres que no podemos dar. No, le rogaron a Pablo. Pablo, sé que somos pobres, pero podemos dar algo. Déjanos. Noten que estaban en tribulación, dice Pablo. Ellos también estaban siendo perseguidos. No es que todo estaba muy tranquilo en Filipo y todo malo en Jerusalén. No, en los dos lugares habían tribulaciones. Y Pablo dijo, pero noten ustedes de Corintios, noten el deseo de ellos para dar. ¿Por qué? Porque ellos tenían este pensar, Dios nos ha dado ¿para qué? Para suplir necesidades de otros. Por eso cuando lees el libro de Filipenses, Pablo dice a ellos, Dios te va a proveer todas tus necesidades según sus riquezas en gloria. Por eso Pablo escribió eso, porque él sabía la ofrenda y el corazón de esa gente. Ahora regresamos a hoy en día. Dios te ha dado algo. Algo de dinero te ha dado. ¿Por qué? Para invertirlo. No te lo va a dar en el cielo. El único tiempo que Dios te va a dar el dinero es ahora, aquí en la tierra. ¿Por qué te lo va a dar? Para invertir. Invertir en las cosas eternas y en las necesidades de otros. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha dado? ¿Por qué debemos de dar? Porque Dios nos ha dado para invertir. Por eso. Razón número 3, y aquí terminamos. Debemos de dar, ¿por qué? Porque hay un juicio por venir. La Biblia habla de dos juicios. Dos juicios. El primer juicio de lo cual la Biblia habla es lo que se conoce como el juicio del... estoy tratando de traducir. What's in Spanish a judgment seat? El tribunal, that's the word. Tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo es un juicio para los que están en Cristo, para los cristianos solamente. Y en ese tribunal, lo que hay que recordar, hermanos, es que vamos a ser juzgados. Ahora, no seremos condenados. La condenación es una cosa, juiciar es otra cosa. Ser juzgado es una cosa, ser condenado es otra cosa. Dice Romanos 8 que los que están en Cristo ya no están condenados. Pero sí vamos a ser juzgados. Dice Romanos capítulo 14, versículo 10. Dice ahí, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo.
Ahora, en ese tribunal, el Señor es nuestro juez. Es nuestro juez. El juez es la persona que va a juzgar si lo que hicimos es bien, fue bueno o malo. El juez es el que nos dice si salimos de las reglas puestas. Cuando hay un árbitro en el juego, es el árbitro que va a decir si fue falta o no fue falta. El jugador no puede decir, eso fue falta. Puedes decir todo lo que quieras, hasta que el árbitro dice que fue falta, entonces hay falta. Él es el que está juzgando lo que está pasando. En este tribunal, Dios no es nuestro abogado, que está diciendo al Padre, Padre, no, el pago de su pecado, yo lo pagué. Eso sí, cuando llega al juicio sobre nuestro pecado, Jesús es nuestro abogado. Pero cuando es el tribunal, Él no es abogado, es juez. Y es un juez imparcial. Es un juez justo. Sabes, todos nosotros en este lugar tenemos una cita con el corte del tribunal. Si eres cristiano, todos, y no podemos cambiar la cita, no podemos brincar la cita y decir, no, mejor no llego. Ahorita si un juez te da una cita, puedes llegar a la corte si quieres o no. Vas corriendo y a ver si te pescan y ahora hay consecuencias. La cita con la corte del tribunal de Cristo, no se puede correr uno de ella. Todos vamos a estar delante de Él. ¿Y de qué vamos a dar cuentas? De lo que hicimos. ¿Sabes que importa lo que hiciste y haces con tu cuerpo? ¿Importa lo que haces con tus posesiones? Por eso la Biblia habla de qué hacemos con nuestros cuerpos. Nuestros cuerpos son el templo del Espíritu Santo. ¿Importa lo que hacemos y cómo usamos nuestras palabras? Importa lo que hacemos con nuestro dinero. Importa qué hicimos al dar. Sí importa. Y vamos a dar cuentas. A mí nadie me va a dar cuenta. Pero a Dios sí. Y por eso hay que recordar, Él es nuestro juez. 1 Corintios capítulo 3, del 11 al 15 nos dice, van a estar probando como juez, va a probar nuestras obras. Ahora, siendo eso como es, entonces nuestras acciones tienen consecuencias. Esa cita delante de Dios en el tribunal no va a ser una cita de regocijo. No vamos a estar ahí frente de Él pensando, ¿cuánto se va a tardar Dios en estas preguntas? Que nunca se acabó. No vamos a poder tener una actitud de tomarlo ligeramente. Será un tiempo serio. Un tiempo donde, dice Hebreos, estaremos delante de Él y nada se va a poder esconder de Él. Entonces dice, pastor, pues ¿qué hacemos para preparar para esto? Empieza a hacer y tomar decisiones buenas ahora. Así nos preparamos para el tribunal de Cristo. Por eso dice Hebreos capítulo 3, ahí en sus notas, versículo 15, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Si escucharas hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones.
ese primer juicio, cuando estamos delante de Dios, ¿qué dirás? Dios va a decir, te di dinero. El único tiempo que vas a tener dinero, te lo di. Te dije qué hacer con ese dinero. Te dije dónde pudieras invertir ese dinero. Ahora vamos a ver lo que hiciste con el dinero. Y ahora nuestras acciones tendrán consecuencias. No seremos condenados, dice 1 Corintios 3, salvados, pero muy apenas. Literalmente ahí, en versículo 15 del 1 Corintios 3, es salvado como correr por un medio de pared lleno de fuego. Como que la casa se va cayendo, no morí, pero voy saliendo rodeado de fuego. A lo mejor uno no muere, pero las quemaduras quedan. Las cicatrices se ven. Es un dolor profundo. Tribunal de Cristo, hermanos, es algo que todos estaremos delante de Él. ¿Cómo nos preparamos para ello? Aquel día, esa cita. Hagamos decisiones correctas ahora. Ahora. El segundo juicio es un juicio del gran trono blanco, dice la palabra de Dios. Allí, aquellos que no creen en Cristo también tienen una cita con la corte del cielo. Allí el Señor será juez, pero ahí habrá condenación. Todo aquel que no cree en el Señor Jesucristo como su Salvador personal tiene consecuencia. Dice Apocalipsis 21:8 que fueron lanzados al lago de fuego que arde día y de noche por siempre. En esta mañana, si tú no has tomado la decisión de recibir a Cristo como tu Salvador personal, quiero decirle que es importantísimo que tomes esa decisión hoy. No habrá oportunidad, así como para el creyente no habrá oportunidad para invertir en la vida que viene, no habrá oportunidad para arrepentirse una persona en la vida que viene. Esa decisión se toma hoy. Por eso dice Hebreos, si escucharas hoy su voz, no endurezcáis tu corazón. No sabemos qué va a traer mañana. Hay tantos que tienen su dinero en el banco diciendo, ay, cuando llego al retirarme voy a hacer esto y esto y esto. ¿Sabes cuántas personas en 2024 murieron antes de disfrutar su retiro? No fue miles. Fueron millones. Tanto que tenemos planes para mañana. Dijo Jesús, preocúpate por hoy. Amén. Hoy. ¿Qué hago con el dinero, pastor? Invierte hoy. Invierte hoy. En las riquezas eternas, en las necesidades de otros. ¿Por qué? Porque tenemos una cita. Y viene ese día pronto. Pronto. Por eso digo, en esa cita o vas a estar delante de Dios dando cuentas por lo que hiciste en Cristo o dando cuentas lo que hiciste sin Cristo. Si tú eres aquella persona que nunca te has entregado al Señor, hoy es el día para entregarse. Hoy. Empezamos hoy en esta mañana con la pregunta, ¿por qué dar? Como cristianos, ¿por qué dar? Razones muy simples. Porque somos llamados a obedecer. Y el dar es acto de obediencia a Dios. Por eso damos. ¿Por qué damos? Debemos de dar porque Dios nos ha dado el dinero para invertirlo. Solamente en esta tierra nos ha dado esa oportunidad y ese privilegio ahora. ¿Por qué dar? Porque hay un juicio por venir. Y todos tenemos esa cita.
daremos cuentas. Queramos o no, daremos cuentas. ¿Qué dirías tú o qué dirás tú en ese día? Por eso ahora es el tiempo de preparar, ahora es el tiempo de obedecer, hoy es el tiempo de invertir. Pasos por lo cual podemos hacer o tomar para hacer esto práctico. Comienza a obedecer a Dios dando tu diezmo con cada sueldo. Empieza hoy. Número 2, comienza a invertir su dinero para cubrir necesidades de otros esta semana. No sé, Dios quizás va a poner a alguien en tu camino, a alguien en el trabajo, a alguien en tu familia, alguna necesidad va a haber. Invierta en esa necesidad de otros. Y comienza a dar con responsabilidad en mente. Comienza a dar pensando, tengo una cita. Es increíble cuando uno tiene una cita, sea con el doctor, sea con la corte. No sé de ustedes, pero para mí, uno no duerme igual en esa semana, ¿no? Si es el viernes y en la cita y es lunes, de lunes a jueves uno duerme más o menos. Estás pensando, ay, ¿qué va a decir este juez? O a ver qué va a decir el doctor. Me dijo, tenemos cita el viernes, quiere hablar conmigo. Ay, ¿de qué quiere hablar? Pero a veces damos o no damos sin pensar. Hay una cita. Por eso debemos dar. Vamos a orar. Padre, hoy en esta mañana te damos gracias por tu palabra, porque en ella encontramos tu verdad. Te damos gracias hoy, Padre, por el privilegio que nos das para dar. La acción de dar ha cambiado nuestro mundo entero. Hemos visto las bendiciones, de lo cual gozamos como resultado de aquellos que han dado. Sea escuelas, sea hospitales, sea otros programas, porque alguien dio. Sin embargo, eso no es razón por la cual debemos de dar como cristianos. Padre, ayúdanos a entender que el dar se conecta con obedecer. Ayúdanos a entender que al dar somos siervos obedientes y queremos ser siervos obedientes. Padre, si no lo estamos haciendo hoy, te pido que nos des las fuerzas y la oportunidad para hacerlo aún hoy. Ayúdanos a invertir. No sabemos qué tanto tiempo nos queda aquí en la tierra. Pero lo que sí sabemos es que el dinero que nos has dado es algo temporáneo. Es nada más para este tiempo aquí en la tierra. Entonces ayúdanos a invertirlo en cosas que son eternas. Cosas valiosas. Padre, ayúdanos a recordar que hay una cita. Una cita contigo donde daremos cuenta de todo lo que nos has dado. Con el cuerpo que nos diste. Con las bendiciones y posesiones que nos has dado. Y aún con el dinero que proveíste. Daremos cuenta de cada cosa. Ayúdanos a dar cuentas en ese juicio y en esa cita, a hacerlo con gozo, diciendo, Padre, tú me diste, pero mira lo que invertí. Mira cómo te obedecí en eso. No siempre lo entendía, pero creí y confié en ti y proveíste. Oh Padre, ayúdanos a ser cristianos dadivosos, de veras que sí. Ayuda a nuestra iglesia a ser fiel en esta área. A siempre tener un corazón como nuestro Padre,
el cual bendice a otros dando su sol al bueno y al malo, su lluvia al inconverso y al creyente igual. Ayúdanos a dar, que tu Biblia nos enseña por qué dar. Sea con nosotros al aplicar tu palabra, hoy te lo pido. En el nombre de Cristo Jesús, amén.